Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas y amigos de Construyendo Comunidad. El día de hoy estamos a jueves 18 de mayo de este 2023 y hoy toca platicar con el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Está la maestra Beatriz. Maestra Beatriz, ¿cómo está usted? Muy bien, licenciado. Aquí como los jueves que nos invita usted y que es para nosotros, pues muy agradable el participar y que los compañeros sepan referente a las pensiones y lo que les espera cuando ya estén pensionados o jubilados. Gracias, maestra. También está con nosotros el ingeniero Víctor Ruiz. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Aquí esperando darles una información a los compañeros. Gracias, ingeniero. Y también está el doctor Jaime Díaz. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Pues vamos a abrir micrófono y les dejo esta presentación que nos hicieron el favor de mandar. Adelante, por favor. Muy buenos días. Pues el día de hoy le toca a un servidor, Víctor Manuel Ruiz Carmona, platicarles sobre lo que se refiere a los sistemas de beneficio definido o reparto intergeneracional y lo que son cuentas individuales. Pero antes de poder entrar a ese tema, queríamos nosotros hacer una pequeña revisión de lo que son precisamente las instituciones o las prestaciones que recibimos de las instituciones de seguridad social. De la mayoría de las instituciones de seguridad social, ya sean las federales, como es el Seguro Social, el ISSSTE, o estatales, los seguros en diferentes lugares, lo que vemos en todas ellas es que cubren una serie de seguros y de prestaciones. Y precisamente dentro de esos seguros y prestaciones vamos a tener ciertos beneficios, ciertas prestaciones que nos van a dar en cuanto a servicios, y también vamos a ver que vamos a recibir ciertas condiciones en especies, como son las incapacidades, los seguros de riesgos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que vemos? Tenemos en estos seguros, generalmente lo que tenemos son 4 ramas principales: el seguro de salud y maternidad, tenemos el de riesgos de trabajo, tenemos el de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, y invalidez y vida. Y por supuesto, para cada uno de estos seguros, nosotros tenemos que hacer unas aportaciones, el patrón hace un cierto porcentaje y el gobierno también, dependiendo de cada uno de ellas, estatal, federal, etcétera, hace su aportación correspondiente, ¿no? Bueno, pero ¿de qué depende precisamente esas aportaciones? Pues esas aportaciones, lo vamos a ver, que dependen precisamente del salario que se cotiza a esas instituciones. ¿Por qué es muy importante ese salario? ¿Por qué? Porque en función de lo que nosotros coticemos es lo que vamos a recibir. Si bien es cierto, hay partes como son los servicios médicos, medicinas, medicinas, hospitales, atención médica en general, no tenemos una recepción en especie. Sí lo tenemos, por ejemplo, en el caso de las incapacidades. ¿Por qué? Pues que en función del salario que nosotros coticemos, pues es lo que vamos a recibir. Eso mismo pasa en función de lo que se cotice para riesgos de trabajo, retiro, cesantía y vejez e invalidez. Y finalmente, como decimos, es un seguro. Tenemos una cierta cobertura que depende precisamente hasta un monto, y en el caso de la ley del ISSSTE es muy claro que lo dice, voy a tener la cobertura hasta lo que yo haya, hasta el salario que yo haya cotizado. Ok, sin embargo, o más que nada, en particular estamos platicando sobre lo que son las pensiones. Y las pensiones, lo que tenemos aquí precisamente recibimos pues por riesgos de trabajo, perdón, la anterior, por favor, riesgo de trabajo, retiro y cesantía y vejez, ¿no? ¿Y esas de qué dependen? Como habíamos platicado, son los seguros que tenemos, y esos seguros, ¿qué es lo que van a depender? Pues de lo que hayamos cotizado. Es como si yo tengo un seguro de
¿cómo se llama?, de un automóvil, pues si yo coticé un automóvil de gama baja, pues no puedo esperar a que me den un gama alta, o simplemente si yo consideré un auto, no me van a entregar un camión, etcétera, ¿no? Depende de lo que yo cotice. Hay algunos seguros que lo que pasa es que tienen un monto, por ejemplo, los seguros de gastos médicos mayores, donde dice yo quiero una cobertura hasta por cierto límite, y ahí es muy claro que dice, ¿sabes qué? Yo estoy contratando X límite que me va a poder cubrir en caso de una enfermedad, y por supuesto, si yo cotizo un seguro más bajo o más alto, pues voy a recibir más o menos. Aquí precisamente en la seguridad social pasa exactamente lo mismo. En función del salario que yo esté cotizando o que yo informe a los institutos de seguridad social y de los cuales me van a estar cobrando los seguros correspondientes de salud, riesgos de trabajo, retiro, invalidez, va a ser lo que yo reciba en beneficio en especie. Además, en el caso de las pensiones, como habíamos mencionado anteriormente, hay 3 puntos. Uno, el salario cotizado, que ya lo veníamos diciendo, que de hecho en las leyes del ISSSTE es muy claro, el artículo 17, el Seguro Social también. Después viene el salario regulador. ¿Qué es el salario regulador? Pues es precisamente el promedio, se determina como el promedio de las X semanas o X meses que se usa para determinar la cuota diaria. Es decir, es el promedio del salario cotizado durante X semanas, X meses, con el cual me dicen, ¿sabes qué? Tú cotizaste X cantidad de dinero durante un año, el ISSSTE, 250 semanas en el caso del Seguro Social, y te determinan un monto. Algunas instituciones en ese salario regulador lo que hacen es lo ajustan con respecto a la inflación, es decir, ¿sabes qué? Si tú cotizaste 10 pesos hace 20 años, pues va a ser de acuerdo, se va a actualizar a valores actuales con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Eso depende de cada ley. En el caso del Seguro Social y del ISSSTE eso no existe, sino se toma tal cual el valor real que se tiene. Una vez que ya determinamos con el salario regulador la cuota diaria, hacemos uso de lo que son las tablas de beneficio en función de los años de servicio y edad, y me dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes 30 años de servicio en el ISSSTE, pues te va a tocar el 100%. Oye, ¿sabes qué? Pero además en el Seguro Social, depende si tienes 60, 65, te toca tal cantidad. Cada una de las leyes de cada uno de los estados y federal tiene sus reglas que se aplican. ¿Y se aplican sobre qué? Sobre el salario regulador. Este salario regulador que vimos que es el promedio de lo que habíamos cotizado. ¿Qué es lo importante aquí? Es cuánto cotizo. Si yo cotizo muy poquito, pues no puedo esperar una gran pensión. ¿Por qué? Porque lo único que me va a dar el salario regulador es un promedio. Y de ese promedio que me va a decir, pues ¿sabes qué? Tú cotizas $1, pues de ese promedio me van a dar en función de la tabla los beneficios. Pero oye, si yo coticé 5, bueno, pues tu salario te es correspondiente a 5 y va a ser diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el salario que cotizamos, porque esto nos va a ser determinante sin importar el tipo de pensión que tengamos, ya sea una pensión, un sistema de reparto o de beneficio definido o una pensión por Afore. ¿Por qué? Porque finalmente en el caso de las Afores también afecta, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos cotizando un menor salario. Si cotizo un salario alto, pues voy a tener una mayor aportación sobre mi cuenta individual. Y si cotizo un salario bajito, pues voy a tener menos. Se va a juntar menos. Pero vamos a ver eso más a detalle ya en los siguientes cuadros. Adelante, por favor, la siguiente. Ahora sí ya vamos a ver las diferencias entre lo que son los seguros solidarios, los seguros de beneficio definido, que como se le conocen también, reparto intergeneracional, etcétera, y lo que se conoce como cuentas individuales que se maneja a través de las administradoras de fondos de retiro. Bueno, como veíamos anteriormente, la primera parte que es muy importante es, en cualquier seguro que nosotros tengamos, son las aportaciones. No importa si es un seguro de beneficio definido o si es un seguro de cuentas individuales, yo voy a aportar. Es necesario realizar aportaciones al fondo, por supuesto. O sea, de alguna manera se tiene que financiar. Cada uno de los estados, cada uno del Seguro Social o el ISSSTE nos van a indicar cuál es el monto que tenemos que presentar.
Por desgracia, ha habido instituciones, como ha sido el caso del ISSSTE y el Seguro Social, que no han hecho un ajuste a los montos que se debía de aportar, y hoy en día hablan de que los pensionados son una carga, etcétera, pero se necesitan hacer estudios actuariales, que de hecho lo comentó nuestra compañera, la maestra Beatriz, estudios actuariales para que realmente esto sea un sistema que sea financieramente viable. No se trata de estar siempre con finanzas, con ¿cómo se llama? Con cargo al erario o con cargo o a otros trabajadores, no es su. Por el otro lado, en cuentas individuales, aquí, ¿qué es lo que se hace? Es las aportaciones se van a mandar a un fondo. Por supuesto, esto también es importante, el porcentaje que se está aportando. Hoy en día ya se está haciendo estos ajustes en el Seguro Social, pero lo que se aportaba era muy poco. De hecho, las experiencias internacionales han dicho que teniendo aportaciones del 10%, como es en el caso de Chile, que tiene ya más de 40 años con el sistema, lo que se ha podido juntar es apenas un 27% de lo que se llama la tasa de reemplazo. ¿Qué es eso? Que del salario que estaba cotizando la persona, pues en el fondo no va a tener suficiente dinero más que un porcentaje mucho menor a este. En Chile están hablando de un 25%. Si nosotros en México estábamos aportando el 6.5% en el Seguro Social, pues el monto iba a ser muy bajo. En el ISSSTE se aportaba un poco más, es el 11.3%, y además estaba el ahorro, como le llaman, solidario. El trabajador aportaba un 1% y el patrón ponía el 3.5%, ¿no? Eso hasta un máximo de 2%. Quiere decir que el trabajador podía apostar 2 y el patrón aportaría 3.25 por 2 veces, sería el 6.5 del salario base de cotización. Entonces, si se fijan, es importante nuevamente aquí que es los porcentajes, porque aquí es muy claro, en cuentas individuales va a depender de lo que quede en el fondo, en lo a que yo vaya ahorrando. Por el otro lado, y como vimos siempre, todo está partiendo de qué es lo que yo estoy cotizando, mi salario cotizado. Bueno, pues, ¿cuáles son las características principales entre un sistema y a otro? En el seguro solidario, ¿qué es? O en el seguro de beneficio definido, las aportaciones están definidas, también están definidos los beneficios, es muy claro, dice, ¿sabes qué? Si tú aportaste tal cantidad, te va a tocar, te voy a calcular la cuota diaria con estas reglas, de acuerdo al salario regulador o la regla para el salario regulador que se use, y las tablas de beneficio en función de años de servicio, etcétera, ¿no? Son reglas muy claras. La persona puede saber, oye, si yo continúo trabajando, me jubilo a tal edad, con tantos años de servicio, etcétera. Aquí el problema que es que debe de ser el que lleva y maneja los fondos, debe de ser responsable y decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer auditorías, tengo que checar que esto está funcionando bien, que es financieramente viable, etcétera. ¿Por qué? Porque el compromiso ya está. Él tiene un beneficio ya definido, entonces el que lleva la administración y el que pone las reglas al sistema debe de decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto debes de aportar para que yo pueda cumplir con los objetivos y no ser una carga? Por el otro lado, las aportaciones al fondo. En el caso de cuentas individuales, las aportaciones las tenemos definidas, claro, las leyes establecen el porcentaje que se va a aportar, pero no tenemos definido el beneficio. ¿Por qué? Porque depende de las utilidades, de cómo sean invertidas por las administradoras del fondo de retiro. Y eso siempre problemas. Por supuesto, si yo aporto más, si yo hago aportaciones adicionales, como es en el caso del sistema solidario que tiene los trabajadores del ISSSTE, pues si yo aporto el 2%, voy a recibir el 6.5% y eso me va a significar un mayor beneficio. En el caso de los trabajadores del ISSSTE, se ha visto que si aportan en el fondo solidario y la aportación total llega a ser del orden del 19.5%, tienen una tasa de reemplazo del orden del 70%. Sin embargo, aún con esto y con todas las aportaciones que hacen las personas, no llegan al 100% de su salario. Simplemente están llegando apenas al 70%. O sea, nos damos cuenta que si nosotros quisiéramos hacer un sistema de cuentas individuales que diera el 100% de tasa de reemplazo, tendríamos que aportar más. Y vamos a ver por qué. Bueno, otro de los aspectos, ¿quién es el propietario del fondo? Este es un aspecto importante que tenemos que definirlo ahorita y lo vamos a ver más adelante. El propietario del fondo es la colectividad. En el caso de en cambio, en cuentas individuales es el trabajador.
¿Qué es lo que sucede hoy en día en el ISSSTE? Una persona que está en 10º transitorio y llega a fallecer antes de pensionarse y no tiene beneficiarios derechohabientes, que ojo, estoy hablando de beneficiarios derechohabientes. Derechohabientes quiere decir que son o los padres, o los hijos, o el cónyuge y el concubino, hijos menores de 25 años que estudien, y por el otro lado serían o hijos que no estudien menores de 18 años, o hijos con alguna discapacidad. En el caso de cuentas individuales, como el propietario es el trabajador, él puede hacer lo que quiera con sus fondos. Es decir, el trabajador fallece y se puede llevar su dinero porque es su cuenta. Es como si él tuviera una cuenta en un banco. De hecho, eso es una cuenta en un banco. El trabajador, con sus fondos propios, con sus recursos propios, va a financiar su pensión a futuro. Pero él solo. ¿Qué es lo que sucede con un sistema de cuentas de beneficio colectivo, que es un seguro? Lo mismo que pasa con los seguros de vida o los seguros médicos. Los enfermos, sus gastos son cubiertos por los que no se enferman. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Algunos trabajadores pues no llegan a pensionarse, fallecen antes, pero ese dinero queda en el fondo en un sistema de seguro solidario. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente ese dinero que no usaron ellos los usan los trabajadores que vivieron más años como pensionados, o los trabajadores que murieron al poco tiempo de estar pensionados y no tenían beneficios, no tenían familiares derechohabientes, pues lo usan para los otros, para los que vivieron más tiempos o que tuvieron familiares derechohabientes que vivieron más años. Y esto, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que hay es solidaridad. Y el hecho de que haya solidaridad tiene muchísimos, muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque simplemente no es lo mismo cubrir, decir, un grupo de personas en un seguro, a decir, ¿sabes qué? Tú con tu cuenta vas a resolver la situación, simplemente veámoslos en un coche. A lo mejor habrá personas que invirtieron toda su vida pagando el seguro de un automóvil, nunca chocaron, nunca tuvieron un accidente y ese dinero fue perdido. Pero en cambio los que llegaron a tener un accidente, les robaron un coche por X, pudieron recuperar parte de ese dinero, porque sabemos que las aseguradoras no cubren todo, ¿no? Pero bueno, recuperaron parte de esa inversión y ese dinero que utilizaron no fue perdido. En cambio, el que nunca lo utilizó, así es, pero ese es un sistema de seguros. En cuentas individuales, ¿qué es lo que sucede? Pues tú tienes tu dinero y si no te roban el coche, pues te lo ahorras, pero si sí te lo roban, pues tendrás que pagarlo del fondo que tú tienes porque tú no tenías seguro. Pero bueno, esos son los problemas entre un sistema de seguro y un sistema de cuentas individuales. Es como si fuéramos al médico, ¿no? Al seguro social y dijeran, ¿sabes qué? Si como no estás asegurado, pues te voy a cobrar y el seguro social llega y si no eres asegurado te va a dar servicio, pero te va a cobrar. Y acá, y en el otro caso no, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí están las medicinas, aquí está todo está ya cubierto. La siguiente, por favor. Entonces, mucho cuidado. Los recursos están disponibles para el propietario. Nuevamente, ¿qué fue lo que acabamos de decir? Que en un seguro solidario, en un seguro de beneficio del referido, depende de la colectividad, es del fondo que tiene esa colectividad. No están disponibles para él, no los puede utilizar. Y como decíamos, en caso de fallecimiento será para sus beneficiarios derechohabientes si lo requieren en cumplimiento a la ley, y la ley es muy específica. ¿Sabes qué? Solamente es la esposa o la concubina. Además, si resulta ser que hay dos concubinas, la ley es muy clara de lista y dice a ninguna le toca nada, los hijos, los padres y los hijos hasta cierta edad. Cuentas individuales, no tiene problemas porque los recursos son de él. Él puede disponer como quiera, por supuesto, hay reglas, porque está pensado para que el sistema sea para su vejez, no nada más para que lo gaste como él quiere, y le ponen reglas de cómo lo quiere usar, ya sea por un sistema que se conoce como rentas vitalicias o retiros programados. Pero finalmente, todo eso siempre el objetivo es que tenga un cierto monto en la cuenta que le permita vivir, que a la edad que tiene la persona le permita vivir. ¿Okay? Y además acuérdense una cosa, es a la persona con su dinero, no puede depender de nadie más.
En cambio, en el sistema solidario, pues, ¿sabes qué? Pues a lo mejor con el dinero que le están pagando a Pedrito su jubilación fue con el que María pagó y cotizó, pero que murió antes del beneficio. Aquí, si el trabajador fallece y no tiene beneficiarios, ¿qué pasa? Lo que habíamos dicho, los recursos quedan para disponerse de la colectividad, no se puede disponer de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Es como en el seguro que estamos pagando del seguro médico. Si lo usamos, qué bueno, y si no lo usamos, pues algún otro trabajador lo utilizó. ¿Y eso qué permite? Permite reducir costos, permite tener muchísimas ventajas. ¿Qué es lo que sucede en cuentas individuales? Es su dinero. Si él fallece, lo puede recuperar. Esto es una de las cosas que ha estado causando problemas en el Seguro Social, porque en el Seguro Social, a pesar de que la gente es ley 73, la gente, si llega a fallecer, sus beneficiarios se pueden amparar, que iba a seleccionar ley 97. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues piden el dinero y recuperan ese dinero que tenía la persona en su cuenta individual. Ya me ha tocado ver gente que no tenía derecho, familiares que no tenían derechos, hijos mayores de 25, 30 años que están trabajando, pero oye, si la mamá les dejó en su cuenta del Afore 200,000, 500,000 pesos, pues no hay quien se los quite, no hay quien se los regale y pues van y lo piden, ¿no? En un sistema de beneficio definido, un sistema solidario, no importa la cantidad que haya aportado la persona, lo que tenga, pueden ser miles de millones de pesos, no lo pueden retirar si no son derechohabientes. No son beneficiarios derechohabientes. Hijos menores de 24 años estudiando, hijos con discapacidad, padres que dependan de económicos de ellos o hijos de 18 años que no estudien. O sea, la situación es muy clara, ¿no? Al transferir la pensión a sus beneficiarios, el trabajador tiene que pagar el costo. Ok, vamos a explicar de qué se trata aquí. Lo que sucede es que como el sistema es una cuenta para la persona como tal, para el beneficiario, para el trabajador, si el beneficiario quiere cubrir o permitir que ese dinero quede disponible y ofrecerle un beneficio a sus familiares, y ahí puede ser cualquier familiar, no tiene por qué ser derechohabiente o no. ¿Qué es lo que sucede? Tiene que contratar un seguro con cargo a su cuenta individual. Y eso es un costo importante, no es un costo que se pueda despreciar, es una cantidad importante que va a cubrir. En el caso del beneficio, no, simplemente fallece el trabajador, hay reglas para que los hijos o bien el cónyuge o concubina, concubino, pueda tener este beneficio. Hay reglas, en el caso del Seguro Social le toca el 50%, en el caso del ISSSTE es el 100%, etcétera. Hay reglas muy claras para estos sistemas de beneficio definido. Acá lo que pasa es que si ya el trabajador ya tenía ya estaba gozando su pensión, ¿cómo la va a ceder? Eso se tiene que contratar. Y bueno, y eso tiene un costo. Adelante, la siguiente. Los beneficiarios reciben la pensión completa, como decíamos, algunos beneficiarios reciben pensiones que van del 80% al 100%, algunos casos el 50%. De hecho, hay algunos sistemas de seguridad social en los estados donde dicen que empiezan recibiendo el 100, después les bajan al 80, etcétera, y hasta el 50, ¿no? Algunos otros no, directamente son el 100 todo el tiempo, como en el caso del ISSSTE, en caso de que fallezca el trabajador, les entregan el 100%. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Es en función del seguro. ¿Por qué el problema de cuentas individuales ofrece tan poco? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, lo que está sucediendo es que es mi recurso. O sea, yo soy el dueño de la cuenta y con la cuenta tengo que salir adelante. ¿Qué es lo que hacen todas las compañías de seguros? De hecho, inclusive la Secretaría de Hacienda lo hace. Dice, ¿sabes qué? Yo te voy a determinar en función del monto que tú tengas en tu cuenta, te voy a dar una cierta cantidad. Y esa cantidad tienen unas reglas para establecerlos. Y la parte cruel de esa regla es que ellos consideran que ese trabajador puede llegar a vivir hasta 110 años.
¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes que las estadísticas dicen que ninguna persona ha sobrevivido más de 110 años. Pero como es tu cuenta individual, o sea, no se vale que Pedro le pida prestado de su dinero a María, que ya había fallecido. No, no, no. ¿Sabes qué? Aquí Pedro se tiene que hacer bolas con su cuenta. No hay solidaridad, no hay nada. Él solo se hace bolas. ¿Sabes qué? Pues Pedro, pues yo te tengo que considerar como tú estás solo hasta que vivas hasta 110 años. Oye, que nada más va a vivir hasta 80 o a lo mejor nada más se muere mañana. Pues yo de todos modos nada más le voy a entregar de acuerdo a la edad que tiene, su esperanza de vida hasta 110 años, le voy a dar dando una cantidad. ¿Por qué? Porque no puede ser que si yo, que tengo la responsabilidad, la empresa aseguradora que tiene la responsabilidad de entregarle el dinero y mantenerlo hasta que llegue 110 años, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ya no hay dinero aquí, ya a ver cómo le haces. No, no, no. Hacienda establece reglas claras de cómo debe de irse entregando ese dinero. Y sí, por supuesto, decir, oye, pues mejor entrégamelo porque si voy a vivir 80 años y no 110, pues eso, el dinero de 110 nada más dámelo en, no sé, de 70 a 80 y no de 70 hasta 110. Sí, pero como no es más que esa persona con su cuenta la que tiene que salir adelante por sí solo, o sea, no hay solidaridad, entonces es un problema. Cuando hay solidaridad, pues, ¿sabes qué? Si no es Pedrito, es María la que cubre, porque María murió antes, Pedrito murió después, y se van haciendo reglas, se van haciendo, el sistema como es en una serie de trabajadores se va cubriendo. En el caso de cuentas individuales, no es el caso. Otro de los problemas que presentan es inconveniente, la descapitalización del ahorro del trabajador. ¿Por qué? Porque tenemos comisiones, minusvalías, etcétera. Sí, es verdad. Sin embargo, también tendríamos que reconocer que en un fondo, en un seguro solidario, también tendríamos que invertir y hacer inversiones y hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esto y siempre podemos estar en riesgo con las inversiones, que pueden incrementar, que pueden perder. Hay comisiones. La ventaja en el sistema solidario es que no tenemos comisiones. Es una gran ventaja. Y acá, bueno, pues si de repente se pierde, bueno, hay que tener cuidado en esa parte. Otra de las verdades es que este se ha sido manejado por los bancos, que en el caso de los seguros solidarios los hemos manejado por los gobernadores y que nos ha tocado algunas malas experiencias, que hay gobernadores que pues no creo que sepan nada de inversiones y dejan peor a los fondos como antes, pero ese es un problema muy serio. Pero bueno, y bueno, finalmente yo creo que con esto te cubriríamos esta parte. Y la gran diferencia, vamos a decir así, entre cuentas individuales y un seguro de beneficio definido es la solidaridad. O sea, entre todos vamos a cubrir las pensiones de todos y vamos a cubrir tanto a los que viven poco, los que nunca llegaron a usar su pensión porque fallecieron antes, los que viven poco de pensionado, los que viven una vida normal de pensionados X años, o los que vivieron 30, 40 años como pensionados, de ahí se va a buscar todo. Y eso, por supuesto, hace ¿qué cosa? Que salga mucho más económico. Con la misma aportación, pues hay que repartirlo de una manera más flexible. En cambio, en cuentas individuales, ¿sabes qué? Sí, es tu dinero, sí, es cierto, es tu fondo que tú tienes, pero ese fondo, por las reglas como está establecido, tienes que usarlo para que te alcance hasta 100, que vivas 110 años. ¿Por qué? Porque si por mala suerte llegas a vivir 110 años, la gente, el seguro o el sistema te debe de seguir pagando tu pensión. Oye, que nada más viví 80. Bueno, pues ese dinero pues se lo van a pasar a alguien o algo va a haber. Oye, pero mejor me lo hubieras dado y hubiera tenido una pensión de 10 años, hubiera recibido 4 veces lo que iba a recibir hasta 110 años, de 70 a 80 a 70 a 110. Pero bueno, las reglas son que no puedes no te puedo dejar descobijado. Tengo que considerar que te voy a tener que cubrir 40 años y si vives 10, bueno, pues no te puedo dar lo de 110 en 10, lo de 40 años en 10 años. Entonces, lo de 70 a 110 que te iba a cubrir con tu monto, pues no te lo puedo dar en 10 años porque si llegas a vivir 80 años y un día, pues ya no te tengo para cubrirte. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que ha habido? Ha habido gente que ha estado trabajando en diferentes sistemas pensionarios donde aprovecha las ventajas de un sistema solidario, aprovecha las ventajas de un sistema de cuentas individuales
y se hace una mezcolanza y empezamos a una mezcolanza, una serie de pilares que tienen sus ventajas, como las pueden ver ustedes, que lo hemos platicado, pero también tienen sus desventajas, o sea, no existe el sistema perfecto. Pues espero que con esto les haya dado una idea, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Está muy claro, está muy clara la presentación. Ustedes hicieron un trabajo resumen sobre el comparativo del seguro solidario, que en el Seguro Social estuvo vigente con la ley del 73 hasta el 97, y después del 97 vienen las cuentas individuales. Y en el caso de ISSSTE, a partir del 2007 empiezan las cuentas individuales. Y ahí también en estas dos opciones de seguridad social de los trabajadores del apartado A y del apartado B, por lo menos en México, se dio la opción a los que cotizaban antes del 97 a que decidieran cuando llegaran a la edad de pensionarse en cuál de las dos opciones se querían pensionar, en la ley del 73 o en la ley del 97. Y en el caso del ISSSTE pasa una situación similar. Hay un décimo transitorio en donde pueden escoger irse al décimo transitorio o bien con la nueva ley del ISSSTE. Muy claro, ventajas y desventajas. Y lo que ustedes han señalado como Comisión de Iniciativas del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social, han señalado que para poder unificar un movimiento se tiene que conocer perfectamente la amplia gama de trabajadoras y trabajadoras que existe en el movimiento, desde los activos, que pueden estar protegidos todavía por la ley del 73, otros ya por la ley del 97, de los activos en el apartado B, que pueden estar protegidos por el décimo transitorio o por la ley del 2007, y a partir de eso también bajar al otro nivel, que es a nivel estatal, en donde hay distintos gobiernos que tienen distintas propuestas en cuanto a la seguridad social, y eso hace que cuando los trabajadores o las trabajadoras llegan a pensionarse, les empieza a caer el 20 de los pros y los contras de cada una de estas figuras de seguro solidario o de cuentas individuales. Quedó muy clarito. ¿Algo más que quiera usted agregar, ingeniero Víctor? Pues no, nada más que los compañeros, como decía el licenciado, que los compañeros se enteren bien en qué sistema está, conozcan bien la parte de Afores, vean en qué les puede ayudar, porque hay cosas que las Afores tienen sus ventajas, por supuesto que tienen más desventajas que ventajas, pero pueden aprovechar las leyes que tienen. Por ejemplo, el día de ayer con algunos compañeros ahí en el trabajo fuimos precisamente al área personal y algunos checaron ¿cómo se llama? El seguro solidario que tienen los trabajadores que cotizamos al ISSSTE. Y muchos de ellos, dos de ellos se habían dado cuenta que no tenían el seguro solidario. Y se dieron cuenta que pues es una ventaja, si bien no van a tener los beneficios del décimo transitorio, es verdad, es una forma de poder aspirar a una mejor pensión y que definitivamente tienen que buscar algunos otros esquemas de ahorro para poder completar las pensiones. Hay algunos sistemas, por ejemplo, algunas instituciones, como es el caso de Teléfonos de México, donde ofrece pensiones complementarias. Hay, como es también el Banco de Comercio Exterior, que tiene algunas prestaciones en cuanto a cuestiones de jubilación. Por supuesto, cada día es más difícil. Platicaba con una persona de Telmex que han perdido beneficios, que han aumentado los años de servicio, disminuido los montos que reciben de beneficio, pero todavía gozan o todavía tienen algunos contratos colectivos, regímenes pensionarios o prestaciones adicionales o programas de retiro digno como hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, también la Universidad Metropolitana. Y el detalle es que es muy importante que
vayan viendo con su sindicato qué opciones de inversión, de financiamiento pueden tener, sobre todo los de cuentas individuales, para que puedan completar su pensión. Hoy en día en México tenemos lo que es una pensión de no contributiva, así se les conoce, una pensión que es la de bienestar, que muchos países, a pesar de lo que dice la gente, es que están ayudando el gobierno a unos cuantos. No, eso existe en muchos países. Pueden checar Costa Rica, República Dominicana, Chile, los países europeos también tienen una pensión que le llaman, que viene de impuestos, que es la parte no contributiva, el pilar cero que se conoce en lo que es los sistemas de seguridad social, y es para toda la población en general. Que ahí uno de los cuidados que tenemos que ver, y es lo que hay que checar con el gobierno de México, es la parte financiera, cómo se va a financiar, con base a qué, tiene algún sistema de un fondo en caso de emergencias, porque sabemos que la economía es muy variable y de repente va a haber vacas gordas o muy gordas y de repente vacas flacas y muy flacas, entonces hay que pensar en todas esas opciones. Y después, uno de los pilares más importantes es el de precisamente el seguro de beneficio definido, los seguros solidarios, es lo que llaman el pilar 1. Algunos otros sistemas cuentan con el pilar 3, 2, que es cuentas individuales, y hablan de otro tercero o cuarto pilar, que son precisamente las empresas que tienen contratos. Muy En su bien. contrato colectivo. O a los ahorros personales. Ahí, esta parte que estamos tocando con ustedes como Comisión de Iniciativas, habla del capítulo de formación dentro de su organización, dentro de este Frente Nacional. Les tengo algunas preguntas. Compañeros que se estén jubilando y que no sean de Puebla, ustedes son de Puebla, tenemos la ventaja de que este frente, bueno, pues lo estamos conociendo, ya nos dijeron que están ahí, ahí por San José, salvo que hayan ya cambiado de domicilio. Y pero para otros compañeros que estén en una situación de dudas, de necesidad de organizarse, ¿tienen ustedes un mapeo a nivel nacional en dónde está presente el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social? Primer pregunta. Segunda pregunta, me imagino que hay comisiones. Ustedes son una comisión de iniciativas, debe de haber una comisión de carácter político organizativa, otra comisión de difusión, no sé cuántas comisiones formen el frente. Esas serían para ir cerrando la charla del día de hoy. Pues no sé si Jaime quiera platicar algo. De hecho, el frente se formó como ¿cómo se llaman? Como un referente de diferentes organizaciones. De hecho, empezó un grupo dentro del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llama La Tribuna, aglutinó bastante gente. Sin embargo, por desgracia, como muchas organizaciones, el problema es que iniciamos y poco a poco la gente se va desanimando, no ve los resultados que espera, y etcétera. Sin embargo, en la parte de iniciativas, realmente el grupo que hemos estado ahí con Jaime y con Beatriz, teníamos un interés particular en qué cosa, en conocer las leyes. O sea, finalmente, si vamos a recibir una serie de seguros o una serie de prestaciones, tenemos que conocer cuál es la problemática y entender las leyes. Hay que conocerlas. ¿Por qué? Porque en función de esa, como decía hace un momento, son las reglas del juego. En función de eso van a estar establecidos cómo me van a determinar el salario regulador, que decíamos hace un momento, y cómo van a definir los beneficios que voy a recibir. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos. Inclusive también un punto que se habla mucho hoy en día de los aumentos en las pensiones. Que, oigan, que yo quisiera que el aumento fuera conforme al salario mínimo. Sin embargo, si vemos nuestras leyes del Seguro Social y del ISSSTE, desde el año de 2001, la ley del ISSSTE y la ley del Seguro Social fueron modificadas para que los incrementos a las pensiones ya otorgadas fueran con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, que ese índice es lo que hoy día se llama la UMA, se usa para actualizar la UMA, ¿no? Entonces, mucha gente dice, oye, es que me están actualizando con la UMA. No, espérame, es que
las reglas fueron puestas desde 2001, la UMA entró en funciones en 2016, 2017, entonces eso ya lo teníamos. Y lo que hemos visto nosotros a lo largo de esto, y es precisamente donde tenemos que ver la parte económica que estábamos viendo con Beatriz y con Jaime, es que por desgracia el índice nacional de precios a consumidor, lo que hemos estado viendo es que no es suficiente para mostrar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados en particular, ¿no? Y yo creo que de cualquier trabajador. Simplemente hoy cualquier trabajador nos damos cuenta que si nos incrementaron, que en muchos casos ni nos incrementaron a los trabajadores en activo el INPC, que es 7.6, pues vemos día con día que vamos perdiendo poder adquisitivo. Pero en el caso de los jubilados es más crítico. ¿Por qué? Porque no nada más están perdiendo ese poder adquisitivo, sino poco a poco los trabajadores jubilados empiezan a perder facultades. Hay cosas que ellos podrían hacer y no requerían ayuda y empiezan a requerir ayuda y empiezan a tener que subcontratar a alguien más y empiezan a tener necesidades de un servicio médico y empiezan a tener problemas de un poco más de medicamentos. Entonces, sus gastos de un jubilado no nada más, vamos a decir, no se conservan, sino aumentan sus gastos. Y por desgracia, si a eso le añadimos que poco a poco va perdiendo poder adquisitivo con el INPC, la situación se vuelve caótica. Muy y bien. por eso es que nos juntamos en esta organización, varios referentes con el fin de poder hacer algo por la seguridad social. ¿Por qué? Porque vemos en los sindicatos gran preocupación, por ejemplo, cada vez que hay renovación de contrato colectivo, aumentos de los aumentos en prestaciones, etcétera. Sin embargo, las comisiones de seguridad social en los sindicatos, por desgracia, están muy abandonadas. O sea, es poco lo que se tiene. Tenemos instituciones muy fuertes sindicales que tienen años, y cuando vemos la parte de seguridad social de esas instituciones, pues deja mucho que desear, porque siguen cotizando salarios base muy pequeños, a pesar de que podían cotizar salarios bases mayores y tener una mejor jubilación. Pero bueno. Bueno, pues ha quedado muy clara la exposición. Algo que quiera compartir el doctor Jaime, la maestra Betty, y si no, daríamos por terminada la charla del día de hoy. Adelante, doctor Jaime. Quisiera decirles que nosotros como organización somos local. Estamos en Puebla, 15 de agosto, pero tenemos alianza ahorita con el Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social y también con la coalición Elpidio Domínguez. Entonces ahí como referencias para podernos encontrar. Y aparte nos pueden encontrar en las redes. También estamos como Pensiones Dignas y Sinafore, Iniciativa Ciudadana. Gracias. Oh, gracias, doctor. Adelante, maestra Betty. Tiene apagado su micrófono. Está más para puntualizar la organización del Frente en Defensa de la Seguridad Social. Esta organización se empezó a integrar con representantes o líderes de varias organizaciones, como comentó Víctor. Fueron en total 8 organizaciones las que se iniciaron para crear este frente. Se formaron algunas comisiones con la finalidad de asignar actividades específicas, pero de esas comisiones la que perdura es precisamente la comisión de iniciativa. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido información referente a las 8 o 9 iniciativas que han ingresado diferentes partidos políticos, iniciativas ciudadanas, con la finalidad de que exista un cambio a la cuestión del incremento a las pensiones. Cosa que desgraciadamente las iniciativas, el Congreso las ha puesto en el cajón del olvido. ¿Por qué razón? Porque para dar paso a una iniciativa o dar legalidad a alguna nueva opción como referencia para el incremento de las pensiones, se tiene que hacer un estudio cuantitativo de lo que representa ese incremento al presupuesto federal.
De ahí la importancia que nosotros poco a poco hemos analizado y hemos ido formando un criterio que en la próxima oportunidad que nos dé usted, licenciado, vamos a exponerla. ¿Por qué? Porque es necesario cambiar la mentalidad que se tiene de varios de los líderes en relación a la información que dejan permear en la base de sus representados. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos dicen, es que queremos desindexar la UMA, es que nos tienen que pagar en salarios la pensión. Pero si nosotros ya vimos cómo están las leyes y cuál es el sustento del pago de nuestras pensiones, forzosamente tiene que haber una modificación a ese criterio. Y eso es lo que hemos estado tratando de elaborar y de presentar la comisión de iniciativas. Cambiar un poco ese contexto y esa idea tan errática en el sentido de que yo coticé en salarios y me tienen que pagar la pensión en salarios. Ya lo explicó perfectamente Víctor, en relación en que el monto de la pensión va asociado al monto que nosotros cotizamos al ISSSTE dedicado exclusivamente al área de pensión. Entonces, una persona que tuvo una plaza administrativa en el caso de educación, pues nunca va a lograr una pensión arriba de unas, ¿qué será? Unas 7 UMAS máximo. Entonces, es una falacia el hecho de decirles a los compañeros, vamos porque nos paguen en salarios la pensión. Entonces, esas situaciones, vuelvo a comentarle, licenciado, el que tengamos la oportunidad de tratar con las personas que escuchan este programa, para que vayamos cambiándoles la visión de cómo está el proyecto que nosotros tenemos naciendo y que esperamos verlo crecer y concluir y concretar. Eso es lo que me refiero. Este frente, la organización de él era en forma horizontal, quiere decir que la toma de decisiones eran en base a acuerdos de todos los representantes que integraban el frente, y cada uno de ellos lo bajaba a su organización y se respetaba la estructura de cada organización. Entonces, nada más el punto coincidente, por decir algo, pues era exactamente eso, en relación al aspecto de seguridad social y fundamentalmente en cuanto a la pensión. ¿Sí? Esa es mi aportación, licenciado. Gracias, maestra. Adelante, ingeniero Víctor. Beatriz toca un punto muy importante que de hecho se ha prestado muchos problemas, inclusive hemos tenido problemas, inclusive mismos compañeros en el frente, que precisamente decían, oye, es que nosotros cotizábamos en salarios mínimos. Y por desgracia, la ley es muy clara. La ley dice, tú vas a cotizar tu salario, pero no te voy a permitir que cotices más de una cierta cantidad. Y ahí en ese tope era donde usaban los salarios mínimos, 10 salarios mínimos. Dice, ¿sabes qué? No puedes cotizar más de 10 salarios mínimos. Hoy en día, todo lo que hace referencia a salarios mínimos, la ley ya menciona que se debe de utilizar la unidad de medida y actualización a partir del 2016-2017. Pero yo voy a poner un caso, a lo mejor no es lo mismo, pero es igual de irreal, en el sentido, oye, ¿sabes qué? Yo coticé en 2010, 2008, 3,000 pesos, que eran equivalentes, no sé, a dólares de 10 pesos, y decías, yo coticé $300 y yo espero que ahorita me den $300 de pensión. Oye, espérame, no, tú cotizaste pesos. Si hubieras cotizado dólares, había que haber hecho el cambio y había que haber hecho otros ajustes, pero tú cotizaste pesos, no puedes pedir ahorita que te dé los dólares de aquel entonces. Entonces, ese es el caso que estamos viendo, como que estamos mezclando peras con manzanas, que no es lo mismo. Si bien estaba claro que estaba un límite de cobertura hasta cierta cantidad,
pues tenemos que tener cuidado que es el límite superior de cobertura. No es que esté yo cotizando salarios mínimos, estaba cotizando en pesos. Y por supuesto, eso tuvo su razón de ser para que pudieran aumentar los salarios mínimos, tuviera habido grandes ventajas en ese sentido. Sin embargo, es importante que la gente entienda, que lea bien las leyes, que entienda, que las interprete. Y seguramente hemos estado nosotros dentro de otro, en el mismo grupo, hay un grupo de nuestros compañeros que comenta que el uso de la UMA en seguridad social no debió de haberse hecho, sino que debió de haberse aplicado otros criterios, etcétera, donde nunca se debió haber aplicado la UMA en seguridad social, pero esa ya era cuestión política, aspectos de leyes, de la Constitución, que nosotros no nos metimos en esa parte porque no somos expertos en el tema. Lo que sí vimos es, si interpretamos las leyes como dicen que la ley de la UMA dice que todo donde diga salarios mínimos debe decir hora UMA, eso fue lo que nosotros estuvimos haciendo. Y esas fueron las conclusiones que llegamos. Muy bien, pues los esperamos dentro de 15 días para dar continuidad a estas charlas tan interesantes de la Comisión de Iniciativas del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social. El doctor Jaime Díaz, el ingeniero Víctor, la maestra Beatriz, forman parte de la Comisión de Iniciativas aquí en Puebla. Y bueno, y le están dando voz a aquellas y aquellos que están preocupados y que están interesados en este tema. Lo más importante, amigas y amigos, es que vean este video en familia, lo compartan con sus vecinas y vecinos que sean activos o activas, jubilados o jubiladas. También lo compartan con sus compañeros de trabajo, independientemente de que ya estén jubilados o sigan activos, y también con las amistades. En la medida en que se vayan concientizando todas y todos de la situación que viven las y los trabajadores, tanto activos como jubilados, presentes y futuros, pues va a ser muy interesante ir despertando este movimiento tan necesario para ir cambiando la realidad que actualmente están viviendo un número importante de trabajadores jubilados en nuestro país. Y licenciado, como usted dice, mientras más conozcamos, podemos tomar previsión de qué es lo que nos espera ya como jubilados. Así Claro es. que sí. Pues gracias maestra Betty, gracias Gracias a usted. Víctor, gracias doctor Jaime, nos estamos viendo dentro Gracias de a 15 usted, días. licenciado Beatriz, Jaime, cuídense mucho. Hasta Gracias. pronto, pásenla Hasta bien. luego, que la pasen bien.